Ante las declaraciones que hizo ayer Confebask en relación a la propuesta realizada en este Parlamento que se debatirá en la Diputación Permanente el próximo jueves, queremos manifestar que nos parece vergonzoso desde todo punto de vista lo manifestado ayer por la clase empresarial de Confebask por querer interferir de manera vergonzante en las decisiones y en los debates que se tienen que desarrollar en esta Cámara. Quieren traer esa presión que estamos realizando a los trabajadores y trabajadoras, la quieren traer a esta Cámara también y presionar a los distintos partidos políticos para que sigan haciendo lo que a ellos les interesa. Queremos recordar que el Partido Popular ha sido el artífice de esta reforma laboral, que ese partido es una minoría en este país, porque una mayoría social, política y sindical está en contra de dicha reforma y que los atropellos que Confebask quiere hacer utilizando esa reforma laboral van a traer a este país más pobreza y una situación económica peor para toda la ciudadanía. En ese sentido, creemos que Confebask quiere crear una nueva clase de trabajadores y trabajadoras mucho más cercana a la esclavitud del siglo XIX, volver a unas relaciones laborales no regladas, no reglamentadas, y que nos parece que ya pasó la época de la esclavitud y que ya es hora de que los trabajadores y trabajadoras tengan unas condiciones laborales dignas. Pensamos que Confebask está justo en la otra dirección, está trabajando en la otra dirección y que la clase política, este Parlamento, tiene que manifestar claramente que no comparte esa posición de Confebask y que le quiere instar a trabajar por una negociación colectiva y por un marco laboral adecuado, un marco laboral propio de este país que responda a las necesidades de la mayoría de los que vivimos aquí.